Pocos pueblos como el gallego han vinculado tan estrechamente su reciente pasado a Iberoamérica, y en ocasiones su presencia transformó el vocablo gallego en un genérico referido a todo lo español. La mujer gallega es una representante tanto en los campos de la ciencia, la música, la pintura, la poesía, el teatro, la literatura, la política. Posee impulso creativo, capacidad renovadora de una sociedad como la gallega, en que las raíces y la tradición están presentes. El objetivo de esta mención es reflejar en forma significativa la aptitud transformadora de Galicia a través de sus mujeres, aquellas que llevaron sus experiencias, conocimientos y vivencias ligadas a su identidad y las plasmaron en imágenes que nos permiten conocerlas y conocernos mejor. Por tal motivo, el Taller de Cultura Gallega hoy se enorgullece en recordar a mujeres que son dignas representantes de Galicia. Carmela Arias y Díaz de Rábago, condesa de Fenosa. Nació en La Coruña el 20 de noviembre de 1920, hija de Vicente Arias de la Maza y Carmela Díaz de Rábago y Aguiar. Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón de Barcelona. Entre sus ilustres antepasados destacan su bisabuelo paterno Pedro de Agar Bustillo, regente de España cuando las Cortes de Cádiz, y su abuelo materno, el sociólogo y economista gallego Joaquín Díaz de Rábago. En diciembre de 1966 contrajo matrimonio con el banquero Pedro Barrié de la Maza, primo hermano de su padre. En febrero de 1970 fue nombrada por el Consejo de Administración del Banco Pastor vicepresidenta, y cuando en 1971 falleció su marido, pasó a ocupar la presidencia de dicha entidad, la de la Fundación Pedro Barrié de la Maza y la de Gas de Madrid, así como la vicepresidencia de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Fenosa. Desde ese momento su labor se encaminó a perpetuar el legado de su esposo en sus dos vertientes, la empresarial y la del mecenazgo. Su gestión al frente del banco se centró en la reordenación de la cartera industrial, primando sectores considerados estratégicos, la diversificación del riego y la toma de participación como vehículo de inversión preferentes. La Fundación Pedro Barrié de la Maza consolidó su actividad mediante importantes contribuciones al progreso de Galicia en el ámbito de la educación, la investigación, la cultura y los servicios sociales. Las mayores inversiones se dedicaron a la construcción y equipamiento de edificios docentes, destacando las escuelas de arquitectura técnica y superior de La Coruña y la de ingenieros industriales de Vigo. Arduas fueron sus gestiones, ya iniciadas por su marido, para conseguir la creación de esas escuelas de las que carecía Galicia. Carmela Arias contribuyó al caudal patrimonial de la Fundación, legando todos sus bienes el 11 de diciembre de 1981, con excepción de las casas de su familia. Por Real Decreto 1071, de 28 de septiembre de 2001, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos concedió a Carmela Arias, y en atención a los méritos contraídos, el título del Condado de Fenosa, dado que el primitivo otorgamiento a su marido, Pedro Barrié de la Maza, se extinguió a su fallecimiento, al carecer este de descendencia directa. El 27 de septiembre de 2001, Carmela Arias renunció por razones de edad
a la presidencia de Banco Pastor, permaneciendo como consejera y presidenta de honor de la entidad. Por similares motivos, renunció en 2003 a la presidencia de la Fundación Juana de Vega, cargo que desempeñó durante más de 30 años. Además de ostentar la presidencia de la Fundación Pedro Barrié de la Masa y ser presidenta de honor de la Unión Fenosa y Gas Madrid y miembro de honor de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, estaba en posesión de más de una treintena de condecoraciones y premios. Destacan las grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica, de la Orden Civil de Beneficencia y de la Orden del Mérito Militar, la Medalla Castelao de la Junta de Galicia, el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de La Coruña, la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Insignia de Oro de la Cruz Roja y las Medallas de Oro de la Universidad de Santiago de Compostela, la del Mérito Turístico y de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Fue hija directa de la ciudad de La Coruña y académica de honor de la Real Academia Gallega y de las Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario y Premio Mont Blanc de la Cultura. Al celebrarse en julio de 2004 el Encuentro Internacional de la Asociación Española de Fundaciones, se le concedió su segunda medalla de honor. Falleció el 27 de octubre de 2009 en La Coruña. Egeria. Egeria, también llamada Eteria, Aeteria o Eteria, e incluso Arteria o Geria, fue una viajera y escritora hispano-romana del siglo IV. Era originaria de la provincia romana de la Gallaecia en las diócesis de Hispania 12, e incluso algún autor ha propuesto la posibilidad de que pudiera pertenecer a la comarca de El Bierzo en la Gallaecia interior. Era de ascendencia noble, su posición económica acomodada y su notable cultura. En sus escritos se revela como una mujer de profunda religiosidad, pero también, en boca de la propia Egeria, de ilimitada curiosidad. Se sabe que visitó los santos lugares Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia, Asia Menor y Constantinopla, en un largo viaje entre 381 y 384, recogiendo sus impresiones en su libro Itinerarium ad Loca Sancta, libro que tuvo cierta difusión por narrar de forma minuciosa y por sobre todo animada el viaje. Atravesó el sur de Galia, hoy Francia, y el norte de Italia. Cruzó en barco el mar Adriático. Se sabe que llegó a Constantinopla en el año 381. De ahí partió a Jerusalén y visitó Jericó, Nazaret y Cafarnaún. Partió de Jerusalén hacia Egipto en 382, visitó Alejandría, Tebas, el Mar Rojo y el Sinaí. Visitó luego Antioquía, Edesa, Mesopotamia, el río Éufrates y Siria, desde donde regresó vía Constantinopla. El manuscrito está redactado en latín vulgar, tal como era hablado en la época, lo cual ha sido de gran utilidad para estudiar la transición del latín clásico al tardío. Hoy día el manuscrito se conserva en el Museo de la ciudad de Arezzo. Gamurini atribuyó el relato a Silvia de Aquitamia, hermana de Rufino de Aquitamia, mencionada por Palladio en su historia lausíaca, de quien se conocía una peregrinación similar a la relatada por Constantinopla, Egipto y Jerusalén. Durante casi 20 años se barajó la hipótesis de Silvia o Silvina como autora del texto, hasta que, en el año 1903, Marius Ferrotin
publicó un estudio en la revista de Cuestiones Históricas atribuyendo el mismo a la Virgen española Egeria. De esta monja hablaba San Valerio en la carta mencionada más arriba y haciendo un resumen de su viaje que coincide en muchos puntos con el viaje relatado por el manuscrito de Arezzo. Fecha, punto de partida de la costa occidental del mar Océanos, etapas, duración e incluso en algunos casos San Valerio utiliza idéntico estilo y vocabulario en la descripción del trayecto. Desde la publicación del artículo de Ferrotín, nadie duda de la autoría de Egeria para el pergamino de Arezzo. Existe otra referencia que permite rellenar algunas de las lagunas de los primeros folios ausentes del manuscrito, el Liber de Loctis Sanctis, de Pedro el Diácono, quien también menciona a la peregrina gallega. En julio de 2018, la Asociación Históricas, Historia, Mujeres y Géneros y el colectivo Autoras de Cómic creó un proyecto de carácter cultural y educativo para visibilizar la aportación histórica de las mujeres en la sociedad y reflexionar sobre su ausencia, consistente en un juego de cartas. Una de estas cartas está dedicada a Egeria. No hay constancia de la fecha, el lugar y la circunstancia de su muerte. Biografía de Manuela Antonia Barreiro y Pico. Manuela Antonia nació en Viveiro, Lugo, el 5 de julio de 1877 y murió en Madrid el 29 de enero de 1953. Nació en el edificio del antiguo convento de San Francisco. Su vida transcurrió en Ribadeo, donde su padre fue maestro. Estudió la enseñanza primaria en Ribadeo para después examinarse en el del bachillerato de Instituto de Segunda Enseñanza de Casariego de Tapia, Asturias, en los cursos de 1890 a 1893. Después trasladó su expediente al Instituto de la Segunda Enseñanza de Lugo y se examinó en los cursos de 1893 a 1895, por enseñanza no oficial, no colegiada. De acuerdo con las leyes vigentes en ese momento, en el curso de 1896, Manuela Barreiro tuvo que solicitar permiso al ministro de Instrucción Pública para cursar los estudios universitarios y poderse matricular en la universidad, ya que no era posible hacerlo por enseñanza oficial hasta 1810. Los hombres se matriculaban sin ningún problema. Los estudios de farmacia los hizo en la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela, excepto los estudios previos que todos los estudiantes tenían que realizar en la Facultad de Ciencias, entre los años 1896 a 1900. La Facultad de Farmacia tenía su sede en el Colegio de Fonseca, a un paso del siglo XVI. Los comienzos de su carrera no fueron fáciles, en una sociedad que rechazaba la presencia de la mujer en la universidad. En aquellos tiempos, la carrera de farmacia constaba de 3 cursos para obtener el grado de bachillerato en farmacia. Los primeros años tenían unos estudios previos de materias comunes en la Facultad de Ciencias para continuar después con materias específicas de su carrera. Para aspirar al título de licenciado era preciso poseer 2 años de prácticas en una oficina de farmacia y estudiar práctica de operaciones farmacéuticas. En el expediente académico de Manuela Antonia figuran las instancias de solicitud de admisión de los exámenes de materias correspondientes que para cada curso tenía que hacer, al igual que todos los estudiantes. Estas solicitudes también implicaban el pago de unas tasas. En alguna de esas solicitudes se indicaba la presencia de testigos. Esa utilización de testigos nos induce a sospechar algún problema como la necesidad de dejar constancia de la calidad del examen o del trato que se le daba en el mismo por ser mujer. Hizo sus estudios con una media de notables. Obtuvo el grado de licenciado rindiendo los exámenes correspondientes el 25 de junio del año 1900. Este hecho es recogido por los periódicos de Santiago de Compostela, La Gaceta de Galicia, del 28 de junio de 1900
y también por el diario El Eco de Santiago. En este último, con el texto, se la felicita por su buen expediente y también por el triunfo del feminismo, lo cual es llamativo por la época en que se escribe la nota. En 1901, cuando acabó la carrera y consiguió el título de licenciado en farmacia, volvió a insistir mediante una presentación que firma como licenciada, palabra aún no reconocida, solicitando se les concediese el derecho de ejercer la profesión en la que alcanzó la licenciatura. Consiguió de ese modo que le fuera reconocida la autorización para ejercer la profesión de farmacéutico. Para abrir la oficina de farmacia en Ribadeo, Lugo, solicitó también un principio municipal. Estamos hablando del año 1901. La farmacia se inauguró con el nombre de la Farmacia Moderna y su apertura en el Ribadeo fue publicada a nivel regional y reflejada en una nota de la prensa del periódico El Noroeste, en un pequeño recuadro dentro de la página sin destacar lo novedoso del hecho, el cual también fue recogido por el diario El Grano de Arena de Mahón, con una clara defensiva del ejercicio de dicha profesión por las mujeres, encontrándola muy adecuada, a la par que destacaba que fuera un pueblo pequeño el que presentaba como un ejemplo de una mujer bien preparada. También se mencionaba el tipo de servicios que ofrecía como análisis químicos. En su botica, Manuela preparó un buen número de formulaciones originales, debido a la escasez de específicos, y también formulaciones recetadas por los médicos, así como análisis de sangre, aguas y alimentos. Participó en todas sus campañas de la ayuda a los más necesitados y en programas de vacunas en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadeo, al cual solicitó el 12 de septiembre de 1919 la dotación de farmacéutico titular, cargo que el solicitante aceptaría si le asignasen una remuneración equitativa. Su vida transcurrió en Ribadeo, vivió en un departamento construido sobre la farmacia y es posible que su jubilación temprana se debiera a la situación familiar del momento. Su hermana Emilia quedó viuda, con un niño muy pequeño, y Manuela le ayudó a la crianza y educación. También es posible que las grandes dificultades encontradas, tanto cuando estudiaba la carrera de Santiago y más tarde en el desarrollo de la profesión por su condición de mujer, siempre rechazada por la sociedad, influyeran en esa decisión. Recordamos que a este respecto, el hecho de haber publicado un nuevo anuncio ofreciendo el servicio de análisis químicos casi 10 años después de abrir la botica, de 1909 a 1919. O el hecho de haber solicitado al Ayuntamiento de Ribadeo ser farmacéutico titular en 1919, recibiendo como respuesta que dicha plaza se provee mediante el concurso con los requisitos que en él se determinen. Manuela murió en Madrid el 29 de enero de 1953, al año de llegar allí, y fue enterrada en el cementerio sacramental de San Lorenzo y San José de Madrid. Fue consciente de ser la primera universitaria de la Universidad de Santiago y la primera en licenciarse en farmacia. Comentaba con las grandes dificultades y discriminaciones sufridas a lo largo de los estudios, como así también después del ejercicio de su profesión. En las clases estaba aparte, tal cual era frecuentemente en aquellos tiempos, la mayoría de las veces en la mesa del profesor, separada de sus compañeros. La farmacia era conocida como a das piconas, porque su hermana Emilia estaba frecuentemente con ella y por su apellido Pico. Fue una mujer muy bondadosa, humana y moderna. Con los niños siempre tenía atenciones cuando iban a la farmacia con sus padres. Participaba y donaba vacunas y medicinas a los demás necesitados. Una parte de ese desembolso lo reintegraba a través del ayuntamiento. Era una mujer emprendedora e hizo numerosas inversiones inmobiliarias, tanto en fincas como en viviendas. Asimismo, fue una precursora de la degustación de los mariscos.